Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Gracias por estar presentes hoy, sábado 13 de enero del 2024. Hoy vamos a ver la lección número 2, la continuación de lo que vimos el primer sábado en este curso bíblico popular. A los que están llegando, bienvenidos y bienvenidas. Y si eres nuevo, y si estás nuevo para ver este video, te recomiendo que veas el primer video. El anterior, donde compartimos cómo utilizar la Biblia, cómo se divide la Biblia, cuáles son los libros protocanónicos y deuterocanónicos, tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Bien, entonces, nada más para recordar, los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento son Judith, Tobías, Baruch, Eclesiástico o Siracides, Sabiduría, primero y segundo libro de los Macabeos, ¿ok? Y también del Nuevo Testamento, para que tengan una idea, es la segunda carta de San Pedro, segunda y tercera carta de San Juan, la carta de Santiago, la carta de Judas, la carta a los Hebreos es considerada como deuterocanónica. La carta a los Hebreos, carta de Santiago, segunda carta de Pedro, la carta de Judas, la segunda y tercera carta de San Juan y también el Apocalipsis. Esos 7 libros, ¿ok? Bien, mis queridos hermanos y hermanas, como siempre, vamos a empezar con una oración al Espíritu Santo. Siempre que ustedes vayan a leer la Biblia, es importante pedirle al Espíritu Santo que Jesús nos prometió ya en San Juan 16:13. Nos prometió al Espíritu Santo, al Paráclito, que nos va a llevar hacia la verdad plena. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Habíamos visto en la primera lección Génesis capítulo 1 y capítulo 2, lo cual era tarea para ustedes de leerlo completamente. La creación. Génesis 1:31, todo lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que Dios hace está muy bien. Todo está muy bien. Ahora viene la caída. Viene el pecado. Bien, vamos todos a Génesis capítulo 3. Génesis, primer libro de la Biblia. Génesis es el origen, ¿ok? Génesis significa origen. Vamos al capítulo 3. Génesis capítulo 3, del versículo 1 en adelante, vamos a ver. Vamos aquí a ver la caída, la desobediencia, el pecado. Ahora, Dios al hombre lo creó, y de hecho vamos a leer, antes de leer el capítulo 3, vamos a leer el capítulo 2, el versículo 16. Dice: Dios impuso al hombre este mandamiento: puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Génesis 2, 16 y 17, Dios le da una orden al hombre. Dios le dice, pues, comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, esto no es un árbol literal, mis queridos hermanos y hermanas. Como habíamos hablado desde el inicio, los primeros capítulos, desde el capítulo del libro de Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11, es ropaje, es enseñanza para nosotros.
la historia de la salvación empieza desde el capítulo 12 en adelante. Entonces tenemos que ver más aquí, concentrarnos en qué nos enseñan cada pasaje que leemos. ¿Ok? Entonces Dios le dice al hombre, no puedes comer del árbol del bien y del mal. O sea, Dios decide qué está bien y qué está mal. Y le da esa orden al hombre y el hombre tiene que obedecer. Ahora, ¿qué sucede? Sabiduría 2:24 nos va a decir que por la envidia del diablo dentro del pecado y dentro de la muerte. Porque el diablo es un envidioso. Y de paso, para aquellas personas que les gusta ser envidiosos, no les gusta ver ojos bonitos en cara ajena, la envidia viene del diablo y tienen que saberlo. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que Dios al hombre le da libertad. Entonces, de esa libertad, el hombre como abusa de la confianza de Dios, de esa libertad que Dios le dio. Quiero leer antes con ustedes, Vamos a ver el libro de Siracides o Eclesiástico, capítulo 15. Vamos a leerlo desde el versículo 11 en adelante. Eclesiástico o Siracides, capítulo 15, desde el versículo 11 en adelante. No digas, me he desviado por culpa del Señor, porque Él no hace lo que detesta. No digas, Él me ha extraviado, porque Él no tiene necesidad del pecador. El Señor detesta toda maldad, y los que le temen también la aborrecen. Aquí está la clave, escuchen. Versículo 14. Siracides, capítulo 15, versículo 14. Al principio el Señor creó al hombre y le dejó a su propio albedrío, en su propia libertad. Si quieres, guardarás mis mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Él le ha puesto delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y cada uno se le dará lo que prefiera. Entonces aquí vemos como Dios, cuando crea al hombre, le da la libertad, lo que se llama el libre albedrío. También les voy a dar otra cita, Deuteronomio capítulo 30, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 15. Mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si escucháis los mandamientos de Yahvé tu Dios, que nos que yo te mando hoy, amando a Yahvé tu Dios, siguiendo sus caminos y guardando sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. Yahvé tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vais a entrar para tomarla en posesión. Entonces vemos, cuando Dios crea al hombre, vemos aquí una enseñanza esencial. Dios le da la libertad. Entonces, con esto dicho, ya vamos al capítulo 3 del libro del Génesis. Todos, por favor, los que están presentes y los que están a través del internet, vamos al capítulo 3 de Génesis. Y les recuerdo, si son nuevos, les invito para que vean la primera lección donde vimos acerca de la creación. Muy importante, les recomiendo que vean todos los videos para que de esa manera no se pierdan nada de lo que hemos visto hasta ahora. Muy bien. Génesis capítulo 3 del versículo 1 en adelante. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho.
La serpiente representa el diablo, nos dirá ya en Apocalipsis 20. La serpiente, el demonio, también conocido como Satanás, ¿ok? Entonces miren, Satanás es muy astuto, muy inteligente. Tanto así que Satanás se atreve a retarle a Jesús en Mateo 4:4 y Lucas 4. De hecho, en Mateo 4 del 1 en adelante y Lucas 4 del 1 en adelante, el demonio se atreve a retarle a Jesús y utiliza astutamente, pero torciendo, la Sagrada Escritura. Y Jesús le contesta también con la Sagrada Escritura diciéndole, está escrito. Pueden leerlo. Mateo 4 del 1 pueden leerlo del 1 al 10. Bien, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo y Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Miren cómo el diablo se presenta siempre como queriendo hacer ver a Dios como si Dios fuera el malo, como si Dios fuera un envidioso. Mire, Dios le dijo, ustedes pueden comer de todas las plantas, menos de la planta del bien y del mal. Pero aquí viene el diablo y utilizando la palabra de Dios, utilizando el mandamiento de Dios, dice así. ¿Cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comeráis de él, ni lo toquéis. So pena de muerte. Entonces, aquí algo muy interesante, la mujer entra en un diálogo con Satanás. Y cuando ustedes y yo también entremos en un diálogo con Satanás, nunca le vamos a ganar, nunca le vamos a ganar. Por eso nos enseña, por ejemplo, San Pablo allá en Efesios capítulo 6, del versículo 14 al 17, que al diablo se le vence solamente con oración, ayuno y la palabra de Dios especialmente. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Aparte de eso, el diablo es astuto y siempre va a ganar, siempre nos va a ganar a puras palabras. Entonces aquí, bonito le enreda la serpiente a la mujer. ¿Cómo es que Dios les ha prohibido que no coman nada del jardín? Y la mujer entra en diálogo y le pone a explicar inocentemente. No es así. Dios nos ha permitido comer de todos los árboles, menos del árbol del bien y del mal, porque si comemos estamos bajo pena de muerte. Y mire, vamos a ver dice, versículo 4. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Entonces aquí la serpiente, el diablo, hace ver a Dios como si Dios fuera un malo, como si Dios fuera un envidioso, que solo él quisiera tener acceso a conocer el bien y el mal y que no quiere que el hombre conozca el bien y el mal. Y dice la serpiente, no vas a morir de ninguna manera. Porque Juan 8:44 dice, el diablo es padre de toda mentira. No vas a morir de ninguna manera. Es que el día que ustedes coman, seréis como dioses. Y ese es el pecado. Uno, olvidarse que uno no es igual que el Creador. Uno es la criatura. Uno es el Hijo de Dios. Dios es el Creador. Si Dios da una orden, ustedes y yo tenemos que obedecer. Punto. Bien, como dice la mujer que el árbol era bueno
para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces aquí está la tentación y el pecado. La tentación es cuando uno está pensando en cometer el pecado. Eso es tentación. Pecado es cuando ya lo lleva a la acción. Entonces aquí viene la tentación por el diablo, que es un envidioso. Como él se había rebelado contra Dios, entonces también quiere que el hombre que Dios creó también se rebele contra Dios, igual a él. Por eso habíamos mencionado Sabiduría capítulo 2, versículo 24, por la envidia del diablo dentro de la muerte. Entonces, diablo es un envidioso y quiere que también los hijos de Dios se rebelen contra Dios, y viene a engañar a la mujer, le hace caer en tentación y le hace pecar. Y dice la mujer, como veía que el árbol era apetecible, comió y también le dio a su marido. Cometen pecado. Y ahí está el pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es desobedecer al mandato de Dios. En 1 Juan capítulo 3, versículo 4, nos dice que el pecado es esa desobediencia a Dios. Eso es pecado. Bien. Por eso ustedes, cuando yo vamos a confesarnos, tenemos que ver en qué yo le he desobedecido a Dios. No es, es que yo pienso que esto no es pecado y por eso yo no voy a confesar. ¿Y quién te dijo a ti eso? Pecado es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. El pecado es la desobediencia a Dios. Acuérdense eso. ¿Qué es pecado? Pecado es la desobediencia a Dios. Bien. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron como ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Dios por entre los árboles del jardín. Entonces aquí vemos, una vez que cometen pecado, se esconden de Dios. Pero Dios es un Dios cercano. Dios no dice que porque pecaron, ahí se quedan por su cuenta. No, Dios es un Dios cercano, sabe que pecaron y viene a su encuentro. Viene al encuentro de ellos, del pecador. Y Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he sentido miedo, porque estoy desnudo y por eso me he escondido. Aquí también, consecuencia del pecado, viene el miedo. Consecuencia de la desobediencia, el pecado. Consecuencia del pecado, tuve miedo. Si ustedes pueden, subrayen bonito esa palabra, tuve miedo. Luego, más adelante, cuando Cristo nace, el ángel anunciará una gran alegría, que es contrario al miedo. Mire, tuve miedo y me escondí. Ustedes y yo, cuando pecamos, tenemos miedo de Dios, nos escondemos, porque nuestra conciencia nos dice que hemos hecho mal, aunque nosotros lo quisiéramos esconder. Y Dios lo sabe. Dios sabía que ellos habían pecado y Dios está justo ahí con ellos. Es un Dios cercano. Bien, él le replicó, ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Le pregunta Dios. Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer,
la serpiente me sedujo y comí. Entonces, antes vemos que el hombre está solo, necesita una compañera. Dios le hace una compañera. Y estaba solito, Dios le da una compañera. Ahora que ya desobedecieron a Dios, cometen pecado, tienen miedo, buscan culpables, buscar culpables. Dios le pregunta a Adán, ¿por qué comiste? La mujer, esa que tú me diste, esa, por culpa de ella, por eso. Y le pregunta a la mujer, la serpiente, buscando culpables. Siempre buscando culpables. Y a veces nos pasa a nosotros. Nunca somos capaces de decir, yo hice, yo me equivoqué. Siempre a veces buscamos culpables. Bien, entonces, aquí vamos a ver, dice, y entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad, aquí va. Este es importante que se memoricen de memoria. Génesis 3:15. Este es el protoevangelio. Génesis capítulo 3, versículo 15. Este deben de memorizarse de memoria. Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su linaje, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acecharás tú su calcañar. Entonces, este es el protoevangelio, Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Está hablando de la Virgen María. Cuando dice Él te pisará la cabeza, está hablando de Jesucristo, que podemos verlo en Apocalipsis capítulo 12. Muy bien. Vemos a la mujer Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Y como sabemos que la Virgen María, versículo 5, esta mujer dio a luz un hijo que ha de regir a las naciones con cetro de hierro. Muy bien. Entonces aquí van las consecuencias del pecado. Primero está la desobediencia a Dios que nos lleva al pecado. El pecado nos lleva a las consecuencias del pecado. Siempre hay consecuencias. Por eso ustedes y yo tenemos que pensar, esto que estoy haciendo ahorita, que voy a hacer, ¿qué consecuencias me va a traer? Si pensáramos y recapacitáramos, podríamos evitar muchas cosas. Aquí van las consecuencias. Tanto haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Por eso luego Jesús dice, por ejemplo allá San Pablo en Efesios capítulo 5 del 22 al 32, el hombre es cabeza del hogar. También lo repite San Pablo allá en 1 Corintios 11, del 13 en adelante. Entonces, siendo cabeza del hogar, tiene que ser como Cristo, cabeza de la iglesia, no un maltratador, no una persona grosera, no una persona, o sea, una persona según Dios, según como Jesús es la cabeza de la iglesia, así tiene que ser el marido la cabeza del hogar. Muy importante. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te he hablado, de lo que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Sacarás de él el alimento con fatiga todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos, y comerás la hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu rostro, hasta que vuelvas al suelo, pues del suelo fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo volverás. En el miércoles de ceniza, ustedes recuerdan cuando le hacen la cruz cuando nos hacen la cruz en el frente, recordar que eres polvo y al polvo volverás. Viene tomado en Génesis 3:19. Entonces aquí vemos el pecado, la tentación, la desobediencia, la tentación,
nos lleva a desobedecer a Dios, que nos lleva al pecado, que nos lleva a tener miedo de Dios y a las consecuencias. Ahora, muy importante, es de aquí de donde viene el pecado original, o sea, el pecado del origen. Lo que dice en Romanos capítulo 5, pueden leerlo desde el versículo 12 al 19, que por un hombre dentro del pecado, o sea, por la desobediencia de Adán, que se dejó llevar por Eva, y luego por otro hombre, por Cristo, entra la salvación. Por eso en el Salmo capítulo 51, Salmo 51, versículo 7, dice, pecador soy desde el seno de mi madre. O sea, porque todos cargamos con el pecado original, con el pecado que por la desobediencia de Adán y de Eva. Bien, muy importante. Seguimos. Versículo 20. El hombre llamó a su mujer Eva por ser ella la madre de todos los vivientes. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Se dijo Yahvé Dios. Muy importante esto, tomen atención. Se dijo Yahvé Dios. Resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Miren, dice, se dijo Yahvé Dios, resulta que el hombre vino a ser como uno de nosotros. O sea, ahí hay más de uno. Se refiere a la Santísima Trinidad, muy importante. El hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Se dijo Yahvé, resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él, viva para siempre. Así que lo echó Yahvé Dios del jardín de Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de la espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces aquí vemos consecuencias del pecado. Ahora la mujer tiene que sufrir, el hombre tiene que trabajar y así hasta que muera y vuelva al polvo. Por eso Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice que el polvo vuelve a la tierra, que el hombre es tomado del polvo, el polvo vuelve a la tierra, el cuerpo va al cementerio, se lo comen los gusanos y el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Porque en Sabiduría 2:23 nos dice que Dios nos hizo inmortales. ¿Por qué? Porque Dios nos dio algo especial a nosotros, sus hijos, los seres humanos, que no tienen, por ejemplo, las plantas, los animales, que es el espíritu o el alma. Muy importante. Por eso nosotros somos superiores a toda la creación, como habíamos visto en la primera lección. Si no han visto, pueden verlo. Está como título Génesis, el origen. Bien, ahora vamos al capítulo 4. Muy importante. Caín y Abel. Aquí vamos a ver cómo el pecado sigue avanzando. Génesis capítulo 4. Tuvo relaciones el hombre con Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasado algún tiempo, Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín:
¿Por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? A veces cuando uno anda cabizbajo, no se siente tranquilo, uno sabe lo que uno ha hecho. Y por eso Dios dice, no es cierto que si obras bien puedes alzar. Cuando uno habla bien, cuando uno obra bien y no tiene nada que esconder, anda ahí, bien, firme, contento. Pero si uno algo ha hecho, algo hizo mal y de Dios nadie se esconde. Dios sabe todo. Ahí en el Salmo 139 nos dice que Dios sabe hasta nuestros pensamientos antes que llegan a nuestra cabeza y nuestras palabras antes que llegan a nuestra boca. No sigue uno cabizbajo, escondiéndose, porque la conciencia le reprocha y sabe lo que ha hecho. Bien, mas si obras bien, a la puerta está mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Dios dice, el pecado te está acechando como fiera. Luego San Pedro, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, nos dirá que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 8, nos dice que quien obra el pecado, ese es del diablo. Entonces ese diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bien. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Aquí vemos como un hermano mata a su hermano. Y esto viene desde el inicio. No nos extrañemos ahora cuando escuchemos cosas gravísimas, cosas espantosas que pasan. Siempre ha pasado. Entonces mire, Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Abel contestó, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamando a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más sus frutos. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Si hoy me echas de este suelo, habré de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Entonces aquí vemos ya la tierra llena de habitantes. Entonces, como les había dicho al inicio, los capítulos, en el libro de Génesis, desde el capítulo 1 al capítulo 11, es un ropaje que nos trae más una enseñanza. No es tanto literal como nosotros podríamos pensar. Tenemos que fijarnos en la enseñanza, que nos está enseñando. Entonces, ¿qué nos enseña desde el inicio? Dios es el creador de todo, Dios creó al hombre, que el diablo es quien hace caer al hombre en tentación, que desobedece a Dios, que le lleva al pecado, que le trae las consecuencias. Y también aquí vemos que el pecado va creciendo. Un hermano llega a matar a su propio hermano. Entonces aquí vemos ya la tierra llena de habitantes. Génesis capítulo 4, versículo 14, dice Caín, él está con miedo y dice, cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le respondió, al contrario, cualquiera que mate a Caín lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrase lo atacara.
Caín dejó la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nov, al oriente de Edén. Entonces aquí vemos la historia de Caín y Abel. Entonces muy importante este versículo, a ver, del versículo 14 en adelante. El versículo 15 dice: Yahvé le respondió: al contrario, quien quiera que mate a Caín lo pagará 7 veces. Podemos ver también el versículo 24, Génesis 4:24, dice: Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 77 veces. 7, 77 son números simbólicos. Por eso por allá en Mateo capítulo 18, versículo 21 en adelante, cuando Pedro dice: Señor, tengo que perdonar hasta 7 veces, dice el Señor: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7 tienes que perdonar. Muy bien. Entonces aquí el pecado sigue creciendo. Se necesita la intervención de Dios. Y a veces nosotros nos preguntamos: ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no castiga? Si Dios castigara a la gente mala, no habría tanta maldad en el mundo. El castigo no es suficiente. Y antes que me olvide, de tarea ustedes van a leer Génesis del capítulo 6 al capítulo 11. O sea, Génesis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Esa va a ser su tarea para la próxima clase. Por favor. Vamos a ver Génesis capítulo 6. Vamos a ver rápidamente y ya luego ustedes van a ver con un poco más de calma cuando lo lean. Bien. Vamos al Génesis capítulo 6, al versículo 5. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los proyectos de su mente eran puro mal, de continuo le pesó a Yahvé de haber creado al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Así pues dijo Yahvé: voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles, hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Entonces aquí viene la historia de Noé que ustedes de tarea van a leer. Recuerden tarea: Génesis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Bien. Pero esto no es suficiente. Ya vemos en Génesis capítulo 3, versículo 17 en adelante, Dios le echa a Adán y a Eva del Edén, les manda a labrar la tierra, ellos tienen 2 hijos, un hermano mata al otro. Aquí vemos en Génesis capítulo 6, versículo 3, la humanidad se empieza a ir de mal en peor, Y Dios manda el diluvio, pero no es suficiente. Vamos a ver, quiero ver con ustedes Génesis capítulo 9, versículo 20. Bien, Génesis capítulo 9. Vamos a ver el versículo 20. Ya luego que pasa el diluvio y luego que pasa el diluvio sucede algo muy importante. Noé mismo vuelve al pecado.
Y es algo muy importante para ustedes y yo reflexionar. Y a veces nosotros somos así. Cuando nos encontramos en aprietos, ahí estamos, Señor, ayúdame, te prometo esto, te prometo aquello. Señor, si tú, en la pandemia, en la pandemia que acabamos de pasar hace un tiempo, Señor, yo te prometo que si tú me ayudas de esta, yo voy a dejar de tomar el trago. Señor, te prometo. Pasa la pandemia, se encuentra con un compadre. Qué susto, compadre. Tomemos uno para el susto. Y ahí vuelve a caer otra vez. Mire, Noé había pasado él 40 días, 40 noches en su arca. Entonces, muy importante. Él, ya luego que pasa el diluvio, dice, Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó. Noé, el hombre que era justo ante Dios, se embriaga. Borracho. Ya pasó el susto. Vuelve, él cae en el pecado. Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Camán, completamente desnudo a su padre y avisó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron por los hombros y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron el cuerpo desnudo de su padre sin mirarlo. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo, maldito sea Camán, siervo de siervos, sea para sus hermanos. Y añadió, bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo de suyo. Ahora, ¿qué nos trae esta enseñanza del arca de Noé? El arca de Noé. Dios había dicho a Noé que haga un arca, que entre Noé, su esposa, que entren sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, y que de cada animal, macho y hembra, Noé agarre una pareja para que entren en el arca. Y los que están en el arca, los que están dentro del arca, ellos se van a salvar. Para nosotros el arca significa la iglesia. Entonces, los que estamos dentro de la iglesia, nos salvamos. No es correcto salirse de la iglesia. No, dentro de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Colosenses 1:18, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Si nosotros nos salimos de la iglesia, es como arrancar un miembro del cuerpo, como arrancar un dedo del cuerpo. ¿Qué pasa? Se seca y se muere, así mismo. Una enseñanza muy importante. Ahora, vamos al capítulo 11. Para terminar, vamos al capítulo 11. Bien. Génesis capítulo 11, versículo 1. La torre de Babel. Todo el mundo era de un mismo lenguaje y idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senaar, y allí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos a fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo, y hagámonos famosos por si nos
desperdigamos por toda la faz de la tierra. Entonces aquí viene el hombre siempre queriendo descubrir algo más, siempre queriendo ir más allá de donde debe de ir, de donde Dios le permite que vaya. ¿Qué sucede? Versículo 5. Bajó Yahvé a la ciudad, bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos. Y pensó Yahvé, todos son un solo pueblo, con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora, nada de cuanto se propongan les será imposible. Muy importante esto. Dice Dios, nada de cuanto se propongan les será imposible porque están unidos. De ahí viene la unión, hace la fuerza. Bajemos. Mire aquí otra vez la Santísima Trinidad. En el versículo 5 dice, bajó Yahvé. Versículo 7 dice, bajemos. Ahí habla ya en plural de más personas. Bajemos pues y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra. Dejaron de edificar la ciudad, por eso se la llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdijo Yahvé por toda la faz de la tierra. Entonces, aquí vemos también cómo Dios viene e interviene cuando el hombre está actuando contra la voluntad de Dios. En estos primeros 11 capítulos del Génesis hemos visto algo que se llama ropaje y enseñanza. Hemos visto, como les había comentado, no es literal del capítulo 1 al capítulo 11. Más debemos de concentrarnos antes que en el ropaje a la enseñanza. Ahora, desde Génesis capítulo 12 en adelante, que veremos desde la próxima semana, allí sí ya vamos a ver personajes reales, lugares reales, y ahí empieza la historia de la salvación. Los primeros 11 capítulos del libro de Génesis no responden a las grandes interrogantes, ¿quién es Dios? ¿Quién creó el mundo? ¿Quién es el dueño de la creación? ¿Quién creó al hombre? ¿Quién es el autor de la vida? Y también quién es el autor del pecado. Y también nos enseña algo muy importante, que nosotros con el castigo para nosotros no basta, sino basta que venga Dios y nos lleve de la mano. Por eso nos dirá en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que quien cree en Él tenga vida y vida en abundancia. Mis queridos hermanos, recuerden la tarea para la próxima semana. Su tarea, tienen que leer todo el capítulo, Génesis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, y pueden escribir un pequeño resumen de lo que a ustedes más les llamó la atención. Y por favor, guarden esas notas. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirme por interno. También les dejaré mi número de teléfono que me puedan llamar. Y recuerden siempre de darle para atrás al video para copiar las citas que les he dado con mucho cariño, con mucho amor en Jesucristo. Amén. Les envío un fuerte abrazo para ustedes. Si Dios permite, nos veremos hasta la próxima. Como dice allá en número 6:24, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y les sea propicio, que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz.